Buenas familia, ¿cómo están? Acá les habla Cristóbal Rodríguez, alias Todo con Cuerda. Vamos con un nuevo video. Este video voy a estar hablando cómo grabé mi primer álbum, así que lo voy a titular cómo grabar tu primer álbum, porque va a haber tips de todo tipo. Si ya grabaron, hay cosas que seguramente ya conocen, cosas que les puede servir para una próxima grabación. Y si quieren grabar, espero les sirva. Si conocen algún contacto, alguna amistad que quiera grabar o que quiera hacer algo en la música, pueden recomendarle este video. Bueno, mi primer álbum lo grabé en 2018, lo grabé en Entre Ríos, yo estaba viviendo en Rosario, me encontraba buscando precios para grabar, porque sabía que quería grabar un álbum de 10 canciones y no sabía cuánto me podía salir en un estudio de grabación, en un home studio. La diferencia más o menos lo dice, el estudio de grabación es un lugar específico que ahí se graba, que ahí está en lo posible, lo más condicionado para que se pueda grabar, sea instrumentos, sea voces. En un estudio casa, en un home studio puede ser en el estudio de la productora o del productor, en el estudio de su casa. Entonces que a veces, no todos, pero a veces no está separado el sonido del lugar donde vive. O sea, sí tratan de no hacer ningún ruido ni nada, pero a mí en mi caso, cuando grabé el primer álbum, sí, la persona hizo con unos paneles grandes y altos, logró separar el sonido y que nosotros pudiéramos grabar tranquilo ahí. Digo nosotros porque grababa yo como solista, pero también había personas invitadas en el disco. Bueno, lo que tuve en cuenta fue entonces el presupuesto, averiguar que me salía más accesible en mi caso y con mi idea y con mi proyecto, y también el presupuesto que yo podía juntar en ese momento. Entonces tenía que tener en cuenta, si yo grababa en Entre Ríos, que queda el lugar donde grabé, queda como a unas 2 horas y media donde yo estaba viviendo, entonces tenía que sacar la cuenta. Lo que me iba a salir el disco, lo que me iba a salir ir y venir, porque mínimo grabábamos 2 veces al mes, y también hicimos un contrato, que ese contrato no nos salió plata, pero sí estipulábamos en el contrato que tal disco, el nombre de tal monto, lo vamos a grabar en tantos meses, se iba a pagar así, 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 y que la persona que me grababa, así como yo me comprometo a grabar y a pagar lo que grabo, a pagar los servicios que estoy usando, la otra persona se compromete a realizarlos en tiempo y en forma y la mejor calidad que ambos estamos ofreciendo. Entonces el contrato también me sirvió un montón tener en cuenta, más allá que uno es independiente, sea contrato para grabar un disco, un EP, una canción, un videoclip, es para comprometer a ambas partes, porque a veces uno cuando está en la música puede escuchar que hay de todo un poco. Hay comentarios de que hay músicos que son muy responsables, como no, bueno, cierto músico no fue responsable. Entonces está bueno que con un contrato se puede, también uno mismo se compromete a, bueno, estoy filmando, y también es algo que va más allá de que tengo ganas de hacerlo, es ya una obligación, y bueno, y también uno lo hace por las razones que lo haga. Entonces, y lo mismo en el caso de un productor, una productora, y porque a veces puede suceder que te pueden cambiar los precios. Entonces un contrato puede favorecer a que se congelen los precios, y más en un país donde se devalúa el dinero. Así que bueno, eso por un lado. Por otro, lo que hice también fue, una vez que encontré un productor que me grababa por pack, o sea, decir, bueno, vamos a grabar las 10 canciones, que en realidad iban a ser 12, pero fui sacando, poniendo canciones, sacando todo, y en tantos meses, bueno, me lo congeló al precio total en cierto monto. Y también me sirvió que esa persona sepa de producción musical y no solamente sea técnico en grabación, al yo ser solista. Eso también tengan en cuenta, si ustedes graban varios instrumentos, bueno, que esas grabaciones puedan ser en el mejor contexto posible. Que cuando digo mejor, cada quien le pone su significado. Nosotros cuando estamos grabando hicimos la preproducción en un estudio de grabación y hicimos toda la producción en un home studio. Entonces, y en el estudio de grabación me acuerdo que en un momento, como la línea, yo tenía puesto un cable Canon en la guitarra, se escuchaba como una pequeña descarga, un pequeño ruidito. Entonces podíamos hacer que ese ruidito dejara de sonar si atábamos un alambre y tocábamos ese alambre. Total, esa descarga era mínima, no nos hacía nada. Claro, no recomiendo que hagan eso porque no saben cuánto voltaje puede tener. Nosotros sí sabíamos, entonces por eso al tocarlo sabía que no nos hacía daño, porque la solución era tocando el Canon, tocando el cable que estaba conectado a la guitarra, lo tocábamos y dejaba ese ruido. Sí,
dijimos, bueno, con un alambre atamos ahí y me lo até al tobillo y tocaba con la guitarra atada a mi tobillo con un alambre. Entonces, ustedes dicen, bueno, no creo que esas sean las mejores condiciones, pero yo gracias a esa preproducción pude saber qué era lo que quería hacer en la producción, cómo quería que sonaran las canciones, cómo quería que las grabara el productor y también el técnico en grabación, que en ese caso era la misma persona. Me sirvió mucho la preproducción, ya lo dije antes para las giras en mi video anterior, que acá lo voy a estar recomendando, y también lo digo para grabar un disco o un EP o una canción. Es muy importante la preproducción, que es grabar todas las canciones de la manera más parecida a lo que ustedes quieren que suene, y una vez que hacen eso hay partes que ya puede quedar para la versión original, sea percusiones, sea arreglos musicales, lo que sea, puede ya quedar. Entonces, aunque sean sonidos muy precarios, o sea, nosotros a veces hacíamos un sonido de chasquido o algo y tratábamos de corregirle los detalles más posibles si había un ruidito de fondo, pero no, quedaba muy bien ensamblado, entonces no tenés que corregirle si queda bien con todo el contexto de la canción, el contexto musical. Eso hice por un lado. Por el otro lado, también lo que fui haciendo a la par de estar preproduciendo mis canciones fue registrarlas de a poco. En el país que estén viendo esto, tendrán una sede para registrar o no. Déjenlo saber en los comentarios si son de otro país. Acá en Argentina está SADAIC y está DNDA. Entonces, en esos dos departamentos registran sus canciones y protegen los derechos de autor. Eso es muy importante. Otra cosa que hice para grabar mi primer álbum fue saber qué concepto quería que tuviera ese álbum. Yo sabía que el concepto era la diversidad musical en cuanto a las influencias que yo tenía. Por eso le puse de título Retomemos desde el principio, para mostrar desde el principio que yo estoy en la música. Porque yo desde los 15 años que comencé aprendiendo guitarra, comencé cantando, haciendo covers, y hoy en día me encuentro cantando mis canciones y haciendo covers, entonces como mezclando un poco, un 70-30. Y también es mostrar las influencias que tuve al escuchar música y al aprender música, sea en la secundaria, sea en el terciario, en Entre Ríos. Aprendí bastante folclore, pero un poco de ciertos ritmos musicales. Entonces eso lo llevé para el lado práctico e hice canciones, un aire de samba que pasa a milonga y vuelve a samba. Hay tanta variedad, o sea, me digo tanta en el sentido que no es que solamente van a encontrar folk o rock o pop. Y bueno, ese fue el concepto. También mostrar temáticas en las letras referidas, sea un joven adulto, que en ese momento yo tenía 22 años, de 22, o un adolescente o preadolescente de 14, 15 años. Entonces, contar canciones que ya tenía antes y canciones que hice en esos tiempos. De 12 quedaron 10 y respetamos el contrato, entonces esas dos canciones las grabamos después. Una de esas fue No te vista más de gris, que la publiqué como un single, como canción aparte. Y después otra canción que no la saqué a luz porque bueno, es una canción muy linda, pero no congenia con lo que vine haciendo estos años, por lo menos lo que yo veo. Entonces ya dije, registrar las canciones, averiguar presupuestos, poner una fecha límite para el proyecto, en lo posible. Hay gente que yo sé que ha estado 3 años grabando su material, su primer material u otro, pero puede pasar. Pero yo por una cuestión personal y una cuestión laboral con la música he decidido hacerlo en poco tiempo. Más allá que a veces la producción puede tomar su tiempo, la mezcla, el máster, masterizarlo, a veces se recomienda que se lo haga con otra persona. Entonces ese proceso después pueden googlear, o pueden preguntar a alguien que sepa bien sobre mezcla, sobre masterización, sobre ecualización, y recomiendan eso porque quien les está grabando, y más si le está... Hay perros. Bueno, ahí creo que terminaron. Bueno, si ustedes están grabando y con el mismo técnico que le estás grabando también le está produciendo musicalmente, a la hora de la mezcla y el máster puede ser que el oído ya lo tenga bastante cansado o cargado la persona. Entonces es recomendable que lo hagan con otras personas que se dediquen a eso, y hasta hay maquinarias específicas para masterizar. En mi caso, por cuestiones económicas, por lo menos mis 2 discos, lo mastericé y mezclé con la misma persona. Para un próximo material tengo pensado masterizarlo con otra persona. Y bueno, son procesos y depende, como digo, el proyecto de cada uno, depende de lo que quieran hacer, qué es lo que quieren mostrar, qué es lo que pueden mostrar y de la mejor manera. Justo hace poco estaba hablando con una colega, te mando un gran saludo, a Yelén Müller, que estamos hablando sobre que lo importante que es, más allá del instrumento, y que es muy importante capacitarse, es la interpretación. Y cuando a veces se habla de interpretación en la música, se habla como un virtuosismo, y en realidad creo que se trata de una transparencia. Por lo menos eso
eso es lo que aprendí gracias a varios colegas, también a profesores, profesoras. Entonces la transparencia en la música es mostrar lo que uno tiene para dar y de la mejor manera, como potenciar lo que ya tenés. Entonces algunos lo ven desde el lado lúdico, otros lo ven desde el lado actoral, cada uno lo ve desde diferentes maneras. Yo lo veo desde el lado emocional, en canciones que estoy como sonriendo o algo, pero no se ve obviamente porque es una grabación, pero a la hora de interpretarlo yo lo siento de otra manera y sé que también a la hora de escucharlo cada uno lo va recibiendo de otra manera. Entonces esos puntos son muy importantes. También fijarse que cuando están llegando al proceso final, que es además de, ya dijimos, registrar sus canciones, averiguar presupuesto, saber el contenido que quieren tener, qué géneros musicales quieren abordar ahí, la interpretación, porque cuando ustedes interpretan a su manera. A veces sucede que hay productores que te dicen, bueno, como quién quieren sonar. Y ustedes dicen, y bueno, quiero sonar como yo. Hay gente que dice, no, quiero sonar como los Beatles. Y es como un ejemplo, ¿no? Y que creo es válido en cualquiera de las dos opciones. Porque más si uno está arrancando es como no sabes a qué sonar. Entonces por eso creo que la transparencia, vuelvo a decirlo, es lo más importante. Que suene esa voz. Aunque no sea lo más convencional, aunque no sea lo más comercial, creo que es un camino que trae su fruto al corto, mediano o largo plazo. Puede servir un montón. A mí me ha servido, o sea que hay canciones que ha llegado a más gente recién al año o recién a los poquitos meses. Hay otras canciones que a los poquitos días llegó un montón de gente. Entonces cuando uno es transparente y también auténtico, que no es lo mismo que ser original es crear algo de cero, algo nuevo. En cambio ser auténtico es con algo que ya está creado, mostrar algo nuevo e irrepetible. Entonces eso es algo muy interesante y que también trato de plasmar y traté de plasmar en mi primer álbum. Si bien hay un montón de cosas que corregir. Acá el video no se trata de cómo hacer tu álbum 100% perfecto, sino cómo hacerlo. Entonces ahí le di varias herramientas, creo que está todo por ahí. Las maquetas fueron importantes, que es en la preproducción, ya lo dije. Entonces fue grabar, fue también tener artistas invitados, si son solistas, si ven que hay alguien que puede grabar el saxofón, conseguir a alguien y escucharlo, y si ven que congenia con la maqueta es como el bosquejo, es el borrador, pero es el borrador que es lo más parecido a la versión original que querés que esté. Entonces yo así conseguí un saxofonista que grabó para 2 canciones, un baterista que grabó para un artista que grabó para 2 canciones, una cantando los coros y en otra leyendo un texto. Entonces es genial que también hay artistas, colegas, amistades que están dispuestos a acompañarte en ese proceso, que pueden ayudar a grabar varias cosas. Y más que nada le mando un gran saludo a Matías Barriga, que fue el que hizo posible que ese disco sonara como sonó y que bueno, hicimos cosas muy lindas con ese álbum. Fue eso es lo que hice. Una vez que ya tenía ese álbum, traté de grabar un videoclip, lo grabé también con un contrato independiente y a corto plazo, en el caso del videoclip. Y también hicimos el videoclip, también participaron amistades, eso estuvo muy bueno. Lo hicimos temático, referido a una de las canciones que sentía que representaba más el álbum. Y luego fue contratar los servicios de una empresa independiente que se encarga de subir tu música a todas las plataformas digitales, Spotify, Claro Música, Deezer, un montón de plataformas, YouTube Music. Entonces gracias a eso también puedo tener mi perfil de Spotify y un montón de plataformas. Eso tuve en cuenta para hacer mi primer álbum, poner una fecha de estreno, respetar esa fecha, publicarlo, luego ir viendo cómo lo dosificaba, porque eran 10 canciones. Hay gente que publica las 10 canciones por separado en su canal de YouTube, como en Spotify están las 10 canciones separadas, que en realidad son 12 tracks, o sea, es una introducción hablada, luego canciones, un interludio, una parte instrumental de 1 minuto, que lo grabó Mati Barriga, y luego otras canciones y ahí termina el disco, así que son 12 pistas, se diría. Eso trabajamos y fue un proceso muy lindo, respetamos los tiempos. Cuando ya se acercaba el mes, ya para septiembre lo teníamos terminado, octubre grabamos unas cositas, pero ya en octubre terminamos y lo lanzamos el 28 de octubre. Fue un disco que estoy muy contento de lo que pudimos hacer y representó una etapa de iniciación, así que eso también es algo que recomiendo, que representen lo que ustedes quieran representar.
Así que bueno, si les sirvió este video, si les copó, denle like, hagan lo que quieran hacer. Dejen comentarios, así me sirve a los algoritmos de YouTube, así recomiendan mi video. Si quieren saber algo más o que haga un video específico de otra cosa relacionada a la música, a mi trabajo, a canciones mías, déjenmelo saber en los comentarios que lo voy a estar leyendo y respondiendo. Gracias a ustedes, todo concuerda.